Seguimos en el programa y como ustedes saben, porque están con nosotros habitualmente en Nativa, siempre nos gusta hablar de la coyuntura política del país con representantes que vengan de varios espacios políticos. Nos parece importante escucharlos a todos y tenerlos aquí en este espacio de conversación. Ayer estuvo Richard Arce, ¿no es cierto?, representante de la izquierda. Hoy vamos a hablar con el congresista Luis Ángel Aragón, integrante de la bancada de Acción Popular por el Cusco. Con él vamos a conversar de varios temas ligados a la coyuntura. Congresista Aragón, bienvenido a Nativa, gracias por acompañarnos. ¿Me escucha bien, congresista Aragón? Buenos días. Tengo algunos problemas allí. Me confirman, compañeros, tengo algún problema con el Zoom, ¿no? Se nos ha congelado. Vamos a esperar un poquito que la señal se pueda retomar. Hay que recordar además que conversar con el congresista Aragón también es importante en la medida que el presidente del Congreso, que está en el centro, ¿no es cierto?, de la disputa y de la denuncia y de la situación política de nuestro país respecto a su propio comportamiento político y ético, es del Cusco, como lo es el congresista Aragón. Por eso nos parecía importante tener esa mirada de alguien que es de esa región, que es de esa tierra, y nos puede ayudar a entender un poquito más quién es Alejandro Soto. Congresista Aragón, creo que tenemos la comunicación ya restablecida. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Quiero saludarte a ti y bueno, a Nativa TV. Un abrazo. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. La Fiscalía ha iniciado diligencias preliminares contra Alejandro Soto, presidente del Congreso. Quiero que compartamos unas imágenes, un video de lo que dijo el propio presidente del Congreso respecto a la acción fiscal. Lo vemos y lo comentamos, por favor, congresista Aragón. Adelante con las imágenes. Amigos y hermanos del Perú, estamos trabajando en nuestra semana de representación. Sin embargo, para tranquilidad de todos ustedes, tengo a bien de comunicarles que ante distintas imputaciones e investigaciones, nosotros nos allanamos a las investigaciones que haga la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, el Ministerio Público, el Poder Judicial y cuánta instancia administrativa haya en el Perú. Creo que es de peruanos y de funcionarios públicos transparentes someterse a las investigaciones. Pero en tanto y en cuanto ellos hacen su trabajo, permítannos a nosotros también hacer el trabajo nuestro. Comenzamos la próxima semana con las comisiones ordinarias y claro está, atenderemos prioritariamente lo remitido por el Ejecutivo Nacional. Combatiremos la delincuencia. Es curioso, ¿no? Como el presidente del Congreso dice, sí, nos vamos a allanar. Bueno, no te queda otra. Así es la ley. No nos estás haciendo un favor, sino que estás poniéndote a derecho, señor Soto. Pero en fin, ¿qué dice usted, congresista Aragón? ¿Qué le parece este mensaje? Bueno, es un mensaje decepcionante del presidente del Congreso. La verdad que no existe un más mínimo mea culpa de parte de él, decir me equivoqué, cometí una falta, incluso posiblemente existencia de delitos también, en toda su alocución. Realmente nosotros hubiéramos querido escuchar, digamos, un mensaje con mayor humildad, con mayor sencillez, como reitero, hacer mea culpa de parte del presidente del Congreso, pero bueno, nosotros que ya lo conocemos en el Cusco siempre pues hemos visto esa posición altisonante, digamos, muchas veces soberbia y no reconoce los errores. Entonces, no nos llama la atención, pero ahora que está como presidente del Congreso de la República, por supuesto que tiene que tener, digamos, un mensaje mucho más conciliador. Acá se trata de hechos graves, no solamente el tema, digamos, por el cual la Procuraduría pues ha iniciado, o bueno, ha presentado la denuncia respectiva, digamos, ha iniciado las diligencias preliminares contra el presidente del Congreso, sino todas las investigaciones que tiene a cargo del Ministerio Público respecto a otros temas, ¿no? El tema de la ley de la prescripción, que no lo ha sabido, digamos, explicar adecuadamente, la contratación de esta señora, que es obviamente hermana de su pareja, se ha negado a una mujer, obviamente sabiendo que esta persona ha estado viviendo prácticamente con el señor Soto Reyes hasta los últimos días de su asunción como presidente del Parlamento. Entonces,
el tema también de la edificación, digamos que no tiene licencia de construcción, digamos está en el casco histórico, en el centro histórico del distrito de Yucay, Valle Sagrado de los Incas, en fin, una serie de temas que ya conocemos, pero no se trata de allanarse a las investigaciones. Sabemos bien que las investigaciones muchas veces duran años, meses, años y mucho tiempo. No se trata de eso. Yo creo que el presidente del Congreso tiene que ya dar un paso al costado. Correcto. Es hora que dé un paso al costado y que diga, señor, mejor que se lleven a cabo otro proceso electoral. Eso no significa desestabilizar al Congreso de la República, sino que exista, digamos, otro representante que no esté pues lleno de cuestionamientos como está el presidente del Congreso. Importante que lo diga porque ayer Hernando Guerra García, vicepresidente del Congreso en una importante radio nacional, señaló que no era posible que el Congreso de la República cambiara. Bueno, si es posible, si al que han elegido... Sí es posible. ¿No es cierto? Y si además al que han elegido resultó que es un incompetente... Lo escucho. Bueno, sí. Obviamente que sí existe la posibilidad de que se pueda cambiar al presidente del Congreso, más aún existiendo, digamos, tanto cuestionamiento y condicionamiento. Entonces, nosotros pues quedamos mal ante el país, ante la sociedad civil, ante la ciudadanía. ¿Qué nos va a decir la población? ¿Qué nos van a decir los gremios empresariales, los gremios sociales, la población, el sector rural del país, la ciudadanía? No se sienten pues representadas, más aún considerando que el Congreso de la República a la fecha, efectivamente estamos en una situación muy lamentable porque no pasamos del 10% de aprobación. Entonces, lo mínimo es que obviamente dé un paso al costado el presidente del Congreso, y realmente sorprende que existan algunas agrupaciones políticas que no se den cuenta de esta realidad. ¿Por qué será? Es la pregunta. ¿Ha existido, pregunto, algún tema de repartija política? Probablemente sí, entre algunas bancadas y fuerzas parlamentarias, grupos parlamentarios, pero eso no debe existir, no debe ser, sino proponer una agenda legislativa. Ya es prácticamente un mes de lo que asumió el cargo el presidente y no ha ofrecido una agenda legislativa para el país, una agenda en materia legislativa, de control político, de gestión y de representación. Justamente lo que usted decía es muy claro, pero atención a esto, ¿no es cierto? Uno puede entender que el fujimorismo y Perú Libre respalden a Soto. Es la cuchipanda que han organizado y de la cual se sostiene el presidente Soto. Pero sí me preocupa que las otras fuerzas políticas estén hablando de este tema con cierta timidez y con cierto recato. Pero ¿por qué no decirlo abiertamente? Es decir, este es un presidente que no está a la altura del legislativo. Bueno, obviamente que a la altura no está pues a la altura del legislativo, y ahí existe timidez. Prácticamente el señor César Acuña también está cubriendo, ¿no? Con sus declaraciones al presidente del Congreso, por más de que sea de su mismo partido político, y por mucho menos, ¿no? La señora, incluso Lady Camones, fue censurada el año pasado, ¿no? En fin, yo creo que tienen que dar explicaciones al país. En su momento, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, inclusive Avanza País, porque somos Perú, porque esto no puede seguir así. Es decir, borrón y cuenta nueva no es lo que queremos, obviamente, para el país. Queremos un presidente del Congreso que no esté manchado con acusaciones, con investigaciones, con muchas investigaciones o denuncias, en fin, que han aparecido en los últimos días, semanas. Y bueno, es una decisión del Congreso. Si bien es cierto, a la fecha creo que no existen los votos, pero eso no puede amilanarnos. Vamos a insistir que el presidente dé un paso al costado, obviamente por el bien del país, y porque el Congreso pues cumpla una agenda legislativa. Reitero, no hemos escuchado absolutamente nada, ¿no?, de esta nueva mesa directiva en materia de control político. Tiene que haber un control político al Ejecutivo, ¿no? Yo creyera que el Poder Ejecutivo también está muy cómodo con la actual mesa directiva, y eso no debe ser así. Tiene que haber siempre un equilibrio de poderes. Está comodísimo el Ejecutivo con esta mesa directiva, congresista Aragón, tal como usted lo ha mencionado. Vamos a temas del Ejecutivo que también quiero plantearle en esta conversación, si usted me lo permite. El premier Alberto Otárola y el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se han mostrado, por decirlo menos, entusiasmados frente a la política de seguridad ciudadana planteada por
Nayib Bukele en El Salvador. Yo quería preguntarle su opinión respecto a esto. ¿Qué piensa que Otárola y Arévalo simpaticen de esta manera con un gobierno que podría tener ya serios pasivos en la lucha contra los derechos humanos? Bueno, me parece que no es lo más recomendable, por supuesto, país, definitivamente no, porque nosotros pertenecemos a una estructura y a un orden jurídico internacional, ¿no? Como Estado peruano hemos suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obviamente tiene competencia, ¿no? Como instancia internacional respecto a las violaciones de los derechos humanos que existen en el Perú. Entonces, en estos momentos, digamos, a pesar de que estamos muy mal en la lucha contra la delincuencia, pero decir a simple vista, no, y creo yo, sin mayor argumento técnico, jurídico, sin haber hecho un análisis concienzudo de la realidad peruana, que nos podemos asemejar a lo que está sucediendo con el presidente Bukele y sus políticas, digamos, de régimen de excepción que ha implementado en su país, no es lo más correcto. Por supuesto que tenemos que luchar contra la inseguridad ciudadana. Sin duda. Eso es fundamental. Eso sin duda. La delincuencia nacional y extranjera está avasallando el país. Tenemos que exigir al Poder Ejecutivo que pueda reformular la tarea, digamos, que hace el Ministerio del Interior, crear, creo que un Consejo Nacional de Estado de lucha contra la delincuencia me parece lo fundamental. Pero, digamos, hay que evaluar bien también el actuar del Ministerio Público, del Poder Judicial, que tienen que coadyuvar en esa tarea de lucha contra la delincuencia. Me parece que, digamos, hay que tener en cuenta el sistema jurídico internacional, tiene que respetarse, por supuesto no tener mano blanda con la delincuencia, pero me parece que no ha sido lo más exacto esas declaraciones, ¿no? Sí, además creo que tiene usted razón, la democracia no tiene por qué ser boba, la democracia no tiene por qué ser débil, la democracia tiene instrumentos suficientes, claro, aplicadas sin corruptelas y con eficiencia para poder enfrentar todos los problemas que tenemos por delante sin necesidad de patear el tablero. No se puede patear el tablero, digamos, bajo ninguna circunstancia, de ninguna manera, pero también exigir que tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, por supuesto, y todo, digamos, el órgano ejecutivo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a través de la dación de leyes, los gobiernos locales, ¿no es cierto?, los gobiernos locales municipales. Entonces, tiene que haber una política pública clara. La delincuencia es verdad, está creciendo, no solamente en Lima, en el Callao, sino también en muchas regiones del país, del interior. Pero, digamos, hay que, digamos, hacer el esfuerzo necesario. No veo una convocatoria de la Presidenta de la República a efectos de convocar, reitero, a un Consejo de Estado, reitero, de lucha, digamos, contra la inseguridad ciudadana. Eso me parece fundamental. No se está cumpliendo lo que, digamos, lo que manda la Constitución Política del Estado, que ahí nos dice claramente, el Estado garantiza la seguridad de la nación, ¿no? Y bueno, obviamente eso no está sucediendo en estos momentos, ¿no? Congresista Aragón, usted en una alocución anterior señaló el tema de la popularidad del Congreso de la República y cómo la ciudadanía observa al legislativo. En ese sentido, yo quería preguntarle por estas comisiones del Congreso, cuyas cabezas han sido cuestionadas. Y en 5 comisiones claves, por ejemplo, o en 4 de ellas, hay gente que todavía respalda a Pedro Castillo y esa vocación golpista que dio el 7 de diciembre. Digamos, tenemos a la serronista Viajera en vivienda, tenemos a José Balcázar que defiende el matrimonio infantil en educación. En fin, ¿qué podemos esperar en los cambios de este Congreso si las cosas apuntan a este lado? Bueno, es parte, yo decía, Carlos, de la repartija política que ha existido. Es lo más probable entre Perú Libre, Fuerza Popular y algunas otras bancadas más. No, es innegable que ha existido acá un tema de negociación y que existe, por más que les duela a muchos que no quieran reconocer, que digan lo contrario, pero el fujicerronismo, definitivamente, eso existe, ¿no? Y es lamentable, pues, lo que tú estás manifestando.
Por eso que se alzan las voces del tema del adelanto de elecciones. Yo en su momento voté a favor del tema del adelanto de elecciones cuando se votó esto en la Comisión de Constitución, todavía en la primera semana del mes de diciembre del año pasado, y después en el Pleno del Congreso de la República. En realidad, digamos, si esta situación sigue de mal en peor a nivel del Ejecutivo, del Legislativo, entonces esa es una opción. Por supuesto que los plazos se acortan, que hay todo un cronograma electoral que tiene que emitir pues el Jurado Nacional de Elecciones, pero si no existe pues muestras, hechos, ¿no?, de reconversión de parte del Parlamento Nacional como institución, entonces poco o nada vamos a mejorar en nuestra política nacional, ¿no? Congresista Aragón, lo lleva a otros terrenos. ¿Pudo estar usted en el plenario de Acción Popular del último domingo? ¿Cree que finalmente Acción Popular va encontrando la forma de calmar las aguas en la interna del partido? ¿Cree que las broncas finalmente pueden haber terminado? Yo espero que sí, que el tema de diferencias dentro del partido puedan mejorar, porque eso ha hecho mucho daño a la, digamos, actuación del partido en todo ámbito, ¿no? Pues no hemos tenido dirigencia nacional por más de 8 años, lamentablemente, una dirigencia nacional reconocida. Recién la tenemos hace más de un mes aproximadamente, que es muy poco, ¿no? Reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso hizo que no exista pues una línea directriz, una línea matriz, digamos, dentro del partido para discutir diferentes temas, digamos, de índole nacional. Ahora, la dirigencia del señor Edmundo del Águila ha sido pues reconocida, pero hasta el 31 de octubre también del presente año. Claro. Hay otro proceso de inscripción porque el 5 de mayo se llevaron a cabo elecciones internas, y fruto de esas elecciones internas salió el correligionario Juan José Abad, electo como secretario general a partir del mes de noviembre del presente año. Es otro proceso de inscripción que está en giro ante el Jurado Nacional de Elecciones. Al margen de los nombres, yo espero que haya mayor unidad en el partido, digamos, al margen de las tendencias políticas que puedan existir de Raúl Díaz Canseco, de Víctor Andrés García Belaúnde por un lado, de Johnny Lescano y Mesías Guevara por otro lado, pero hay que buscar siempre la unidad y siempre cumpliendo con el debido proceso, ¿no? Con el plenario nacional tiene que cumplir con el debido proceso, el Tribunal Nacional de Disciplina también, ¿no? Con el derecho de defensa, el debido proceso. Eso es fundamental, respetando siempre los derechos de los correligionarios. Ahora, digamos, puede haber dentro de un partido líneas de pensamiento diferentes. Lo que pasa es que ni Díaz Canseco, ni Vitocho, ni Lescano creo que las interpretan, son solo nombres de personas. Cuando hay una disputa dentro de un partido de un carácter más ideológico, más doctrinario, la cosa se pone más interesante. Bueno, sí, en realidad el pensamiento único, digamos, la línea matriz de la doctrina del partido tiene que estar básicamente centrada, digamos, en el respeto de las tradiciones, los usos, las costumbres de la realidad incásica de la cual nosotros heredamos matices, como ciudadanos peruanos. Pero al margen de eso, yo creo que la posición del partido tiene que estar en función a la protección de la economía social de mercado. No estamos en contra de la libertad de empresa, de las leyes, de la libre oferta, de la libre demanda, de la libertad empresarial, pero el Estado tiene que cumplir un rol tuitivo, un rol protector, un rol directriz de la economía del país, de la educación, de la salud. Esto bien entendido, es decir, un Estado, digamos, que ponga, por supuesto, las reglas de juego. Eso es fundamental, ¿no? Pero lamentablemente eso no ha sucedido, pues, en el país con los últimos gobiernos, ¿no? De acuerdo. Señor Aragón, muchísimas gracias por habernos atendido. Están hechas las invitaciones siempre para que venga el set de Nativa para seguir conversando y debatiendo de los temas importantes de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Saludos a Nativa TV. Un fuerte abrazo. Muy bien, hemos estado con Luis Ángel Aragón, integrante de la bancada de Acción Popular por el Cusco, que tiene altas expectativas respecto a lo ocurrido en el partido, la posibilidad de que las aguas se atemperen, que no haya ahí algunas cabezas dentro de la organización que distraigan los objetivos de hacer del partido Acción Popular, el viejo partido de Fernando Belaúnde Terry, un espacio político importante
para nuestro país. Veremos qué ocurre con Acción Popular en el tiempo. Ojalá encuentren su propio derrotero, su propio rumbo.